Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, mi gran Señor. Evangelio según San Mateo. San Mateo 12. En aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos. Y había allí uno que tenía seca una mano, y para poder acusar a Jesús, le preguntaron: ¿Está permitido sanar el sábado? Él les dijo: ¿Qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirle. Cuando Jesús supo esto, se retiró de allí. Le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubrieran, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que haga triunfar el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. Terminaba el capítulo 11 diciendo: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es el yugo del Mesías? Es aceptar su palabra, su mensaje, su instrucción, su enseñanza. Hay muchas veces que la Biblia nosotros leemos y no entendemos el lenguaje de la Biblia. Ayer, por ejemplo, cuando estudiábamos Corintios, yo tuve que usar mi versión popular, porque por más que Pablo decía algunas cosas, eran un poco, para nosotros, un poco difícil comprender. ¿Qué les parece para personas que no leemos constantemente la Biblia? Más difícil todavía. Entonces, por eso es importante entender la mentalidad bíblica, no la mentalidad nuestra. ¿Cuál es la mentalidad bíblica? Entonces, cuando la Biblia habla de llevad mi yugo, ¿qué se refiere? ¿Cuál es el yugo del Mesías? ¿Qué es lo que los judíos entienden cuando dicen lleva mi yugo? Lleva mi enseñanza, mi instrucción, mi manera de interpretar la palabra. Eso es yugo. ¿Se está entendiendo, no? Que yugo es la manera que yo te enseño, la manera que yo te guío, la manera que yo te muestro la escritura. Eso tenés que llevar. Y eso va a ser ligero, es ligera carga. ¿Y qué es la manera que nos enseñó el Mesías? La escritura, la ley, la palabra, las enseñanzas. Nunca él anuló ninguna ley. Y hoy vamos a comprobar eso. Bueno, y arranca en capítulo 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. Un día de Shabbat, reposo, como hoy.
pero un poco más temprano. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Qué hicieron sus discípulos? Un día como hoy, un Shabbat, entraron en los sembrados y arrancaron espigas y empezaron a desgranar y empezaron a comer. ¿Y qué pasó? Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en día de Shabbat. Así le responden. No es lícito quiere decir no está permitido. Entonces, con este texto nosotros muchas veces hemos creído que Jesús estaba transgrediendo el Shabbat. ¿Sí o no? Nosotros siempre hemos pensado, mira, porque, a ver, y hay que entender, ¿qué es lo que estaban haciendo los discípulos? Caminaban ellos, y de repente su estómago... Y hay un sembradío, dice, un lugar donde hay plantas, un cocué, se puede decir así, hay un cocué. ¿Ay qué es pe cocué? ¿Hoy que hoy que o arrancar? Entonces van a arrancar los granos y a comer. Esto está permitido por la ley. ¿Está bien? Ahora los fariseos están diciendo que esto es lícito. Y vamos a ver si esto está permitido en la ley. Fíjense, ahí hay una referencia, Deuteronomio 23, 25. Vamos a ver qué dice. Deuteronomio 25. Desde 24 vamos a leer. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en un cesto, en una canasta. ¿Y qué holande rapichaco, cuepe, orecoa uva, upata? La oimía y pepe donde ñonga tumo hay bolsón peja la jandero. Eso no vas a hacer, dice. El catuta y qué a veces una usaba ni nos embade. ¿Se entiende, no? Lo que dice. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Cuando entres también donde se cultiva semillas, granos, podrás arrancar con tu mano. Así dice ahí o no. Podrás arrancar con tu mano, pero no vas a meterle ese hoz. No vas a hacer una... Porque es para que vos comas en ese momento nomás. Entonces, la Torah está permitiendo que se haga eso. Entonces, eso no estaba mal. Ahora, ¿qué es la cuestión acá? ¿Qué es el problema? Sí, pero en ninguna parte de la Escritura, excepto en Shabbat, no dice. No ahí, no está escrito que está prohibido en Shabbat hacer estas cosas. Entonces, este es un concepto que ya ellos analizaron. ¿Por qué? Y le vamos a ver después por qué. ¿De dónde sacaron, de dónde dedujeron que esto no hay que hacer en Shabbat? Por eso primero vamos a ver todos los textos que la Biblia habla del Shabbat para ver si enseña o habla acerca del Shabbat. Arranquemos con Génesis capítulo 2, versículo 1. Génesis 2, 1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, de entrada aparece que Dios bendijo el séptimo día porque en él reposó. Y lo apartó y lo guardó, dice. Entonces, antes que exista judaísmo, antes que exista pueblo de Israel, antes que exista nada, él ya bendijo el séptimo día, como día sagrado, porque en ese día él reposó. Así está escrito en la Biblia. Otro texto. En Éxodo 20. Ahora, Monte Sinaí. Muchos años después, en el Monte Sinaí, Dios va a confirmar otra vez este día ante su pueblo. Y acá hay la pregunta que algunas personas dicen, bueno, Dios bendijo en Génesis el séptimo día, pero después de muchos años no se habló más del séptimo día. ¿Por qué después se confirma en Éxodo? Y es lógico, hay que entender, durante muchos años las leyes se transmitían oralmente. Hijo, así Dios nos enseñó y vos así le vas a enseñar a tu hijo y así se transmitía. Pero cuando llega el tiempo de Éxodo, ahí ya el mensaje no es para un grupo, para una familia, es para una nación. Y ahí la ley ya se pone como estatuto, como decreto, como constitución.
porque es para una nación. No sé si me entienden. Cuando vas a hacer una regla en tu casa, no necesitas hacer toda una constitución, nada. Porque ahí no vale enseñar a tu hijo, hijo, no hay potay, pese yapo, ima. Pero cuando va a ser para toda una nación, ahí ya se hace por acta, por decreto, por voto. ¿Se entiende esto, no? Por eso, en Éxodo capítulo 20, miren lo que dice. Versículo 8. Esto es cuando le está hablando Dios. Esto Dios mismo habló. Esto es la voz de Dios al pueblo. Esto es muy interesante. Es la voz de Dios al pueblo. No hay ningún solo texto que hable que Dios habló de guardar el día domingo. No hay ninguno, ni hay ninguna parte que Dios habló. Dios dijo guarda el domingo. No hay ninguna parte de la Biblia que Dios dijo. Que Pablo haya dicho que Jesús resucitó el primer día, ese es otro tema. Pero no hay ninguna parte que salió la voz de Dios para decir guardar el día domingo. Pero sí hay la voz de Dios que salió del día de reposo, del séptimo día. Versículo 8. Acuérdate. Fíjate que dice, acuérdate el día de reposo para santificarlo. La palabra santificarlo es apartarlo, separarlo. Este día ya vos no tenés que poner más nada más importante. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y anoten esa palabra obra alguna, porque esta es la palabra que usan los fariseos para argumentar que Jesús y sus discípulos estaban transgrediendo la ley. Porque supuestamente ellos están deduciendo que ellos están haciendo una obra. Una obra. Pero acá la palabra obra se refiere a un trabajo con algún objetivo fuera de la voluntad de Dios. Un trabajo que no se relacione con cosas de Dios. A eso se refiere obra. Trabajo, por ejemplo, carpintería, albañilería o tu negocio. Tu negocio que normalmente hace. Un trabajo que no se trata de las cosas de Dios, no quieres que haga. No quiere que haga. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de ti, dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó. ¿Cuál día? El día Shabbat, el día de reposo. El día en que Él dejó de hacer todas las cosas. Entonces, esto está saliendo de Dios. Esto Dios está hablando a su pueblo. Y ahí te dice la gente, a su pueblo. Y bueno, yo soy su pueblo. El nuevo pacto se hizo para nosotros, ¿no? Y el nuevo pacto dice que es con la casa de Judá y con la casa de Israel, no como dice con sus padres. ¿Qué es el nuevo pacto? Confirmar esta vez, pero en nuestros corazones, ya no en tablas de piedra. Entonces es el mismo pacto. Bueno, sigamos. En Éxodo 31. Sigamos Éxodo 31. En Éxodo 31 habla un completo sobre el día de reposo. Ya, totalmente el tema es el día de reposo. Pero yo voy a leer del versículo 12. Dice, habló además el Señor a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel. ¿Quién habló, dice acá? El Señor a Moisés diciendo. No habló Juan Rivero, no habló Víctor Amarilla, no habló Jorge Escobar, no habló Eber Patiño. ¿Quién habló, dice? El Señor Dios. Eso tiene que quedar bien claro. En verdad vosotros guardaréis mi día de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo el Señor os santifico y así guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere, otra vez, ¿qué palabra sale acá? Obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Y que dice 6 días trabajará, más el día séptimo es día de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. ¿Y por qué no muere la gente que trabaja en día de reposo hoy en día? ¿Por qué no muere? ¿Por qué así hablaba Dios? Recuerden que aquí estaba estableciendo un decreto para un pueblo que iba a salir a hacer luz para las naciones. Pero después Dios le dio la gracia. ¿Para qué era la gracia? ¿Para que sigan transgrediendo? No, para darle vida.
La gracia era para darle vida. ¿Por qué moría el que transgredía el día de reposo? Porque el día de reposo era la señal para identificarle al que sí y al que no. Así está diciendo aquí en la Biblia. Versículo 10. Guardarán pues el día de reposo. ¿Quiénes son los que tienen que guardar el día de reposo? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y acá se acuerda de Génesis. Y el 7º día cesó y reposó, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo. Antes de darle las tablas de piedra, ¿qué cosa le recalcó otra vez Dios a Moisés? ¿Qué cosa? El día de reposo. Le revolvió a confirmar y a hablar más y a agregar más. Esto es muy importante. Qué raro que la gente es tan ignorante a las cosas de Dios que, no, hombre, reposo. Dios quiere que la alabemos cualquier día. Y ni un día le está alabando. Ni siquiera quiere hacer una pizca de su palabra, pero se está comportando ignorantemente hablando de cosas que no entiende. Antes de darle la tabla de la ley, otra vez le dice, aniquen de Sarai la día de reposo. Aniquen. Sí le está diciendo. Levítico 23. Sigamos confirmando. Levítico 23. Dice así. Levítico 23, 1. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Otra vez, ¿quién habló? Dios. Y diles, las fiestas solemnes de las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y acá ya le está hablando de las celebraciones bíblicas. Otra cosa que la gente dice, no estamos obligados a guardar. Cuando escuchen esa palabra, ya sepan ustedes que eso no está viniendo de Dios. Esto sí viene de Dios. Cuando alguien dice, no estamos obligados a guardar las fiestas del Señor, no viene de Dios. Pero Pablo dijo, bueno, acá ¿quién está hablando? Sin desacreditar a Pablo, ¿quién está hablando aquí? Dios. En Colosenses o Romanos, ¿quién está hablando? Pablo. Sin desacreditar a Pablo. Simplemente que no le están entendiendo nomás. Pero por más que Pablo haya dicho así, ¿quién tiene mayor peso? Dios. Y esto viene de Dios. ¿Cómo es lo que la gente no puede pensar eso? Es que lo que pasa es que me conviene, ¿no? Yo quiero hacer lo que me conviene. Escucho la voz del que me conviene. Me conviene porque no me gusta la fiesta. Eso me gusta más Navidad, Año Nuevo, chancho, comer. ¡Ah, qué rico, qué rico! Y además me gusta más el domingo porque cuadra más con mi personalidad. Porque sábado yo quiero ganar dinero y mi Dios es el dinero. Esa es la verdad. Entonces me conviene escuchar todas estas teorías que vienen de las denominaciones que inventaron esto. Me conviene porque le favorece a mi carne. Y escuchar lo que dice Dios no le favorece a mi carne. Porque tengo que dejar la comida que me gusta, tengo que dejar la fiesta que adoro celebrar, tengo que andar haciendo cosas, tengo que dejar el Shabbat, que en el Shabbat yo gano dinero y tengo que estar ahí. Me aburro ese Shabbat, yo quiero ganar dinero. Yo domingo quiero dormir, domingo no quiero hacer nada, sábado quiero ganar dinero, eso quiero yo. Entonces no me gusta escuchar lo que Dios dice. Cada vez que escucho sobre el Shabbat, sobre fiestas bíblicas, sobre el alimento, me molesta. Ese es el enemigo de Dios. ¿Entienden? Habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes del Señor son estas. 3, 6 días se trabajará, mas el 7º día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es al Señor. ¿Dónde? En donde quiera que habitéis. Terejo jape. Aunque te lleven por exilio, si te toca guardar el Shabbat, guarda el Shabbat. Si te toca, guárdalo. Bueno, hay un texto más, Ezequiel 20. Después ya nos vamos a... La verdad hay muchos textos, ¿no? Pero ya se conoce bastante, entonces vamos a solamente resumir. Y recuerden que en Ezequiel 20 se estaba hablando del por qué el pueblo, ustedes pueden leer todo este capítulo, por qué Dios le había castigado a este pueblo, él ya estaba en exilio, por qué ellos habían recibido disciplina de Dios. ¿Y qué le menciona acá a Dios? Ustedes pueden leer todo el capítulo, interesantísimo de Ezequiel 20. Le narra todo desde el que salieron de Egipto. Y le dice así, en el versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. Dice, no anduvieron
en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Mis días de reposo profanaron, dice. El séptimo día, y si leemos todo 23, Levítico 23, también las 7 fiestas bíblicas. Hermanos, si ustedes no están en su mente las fiestas bíblicas, acá hay la fiesta ayuda, ay, ¿por dónde viene el pastor? Ve, pastor, acá hay la fiesta ayuda. ¿Ustedes piensan que están realmente guardando? Ni siquiera pueden pensar qué día es, qué momento es, qué hay que hacer, nada. No, hay que cambiar esa mentalidad. No, somos más novatos. Bueno, somos novatos todavía, ¿no? Pero estamos aprendiendo a no ser novatos. Ya tenemos que nosotros por lo menos saber las fiestas bíblicas. Y cuanto más su Shabbat. Ya se acerca viernes. Para ustedes el viernes no tiene que ser más un día cualquiera. Tiene que ser un día en que se tiene que acabar ya todo. Porque eso representa el Shabbat. Cuando nosotros estamos esperando que se acabe el sistema para que venga el Señor. Pero si ustedes están todavía pendientes, no, va el viernes, digo, yo mañana tengo, hay un montón de cosas. Y normalmente el día que sí se espera así es el domingo. O sea que sí o sí, quiera o no quiera, nuestra carne está acostumbrada a honrarle a otro Dios. Porque así nos han acostumbrado desde niño. Entonces estamos tan acostumbrados a honrarle a otro Dios que el domingo sí esperamos con todo corazón para tirarnos a la cama y... Ahí sí. Dormir así. No sé yo si ustedes duermen así, ¿no? Un vecino. Bueno, vamos a San Mateo otra vez. ¿Qué dice Mateo? Bueno, entonces, confirmamos que el Shabbat está bien escrito en la Biblia. Inclusive Isaías dice que ese será un día sagrado, que si honras, si lo venerás, Dios te va a prosperar en todas las cosas. Ahora, pero acá le dicen, ustedes versículo 2, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y para explicar este tema, en tiempos de Jesús, de Yeshua, había debate sobre el tema de el día de reposo. Había dos grupos diferentes. Vamos a dividir hoy el culto en esos dos grupos. Shammai y Hillel. Ustedes son shamaicianos y ustedes hileicianos. Dos líderes grandes fariseos. Eran líderes fariseos. Los fariseos eran un grupo que se llamaban plushim, los apartados. Ellos habían rebelado contra el movimiento de saduceo que gobernaba el templo, porque los saduceos ya vivían muy políticamente. Y los fariseos vivían más profundizando la escritura. Eran muy celosos de la escritura, los fariseos. Pero dentro de los fariseos también hubo una división de dos grandes maestros. Una era los shamaitianos y gileianos. Acá está el señor Juan Carlos Gilel, y acá está el señor Jacobo Shammai. Ellos tenían sus escuelas de enseñanza, y la diferencia era que este señor Jacobo Shammai era muy estricto, ¿no? Muy estricto él era. Él no perdonaba nada. No, él no aceptaba a cualquier persona que entre a la comunidad, porque tenía reglas rigurosas. Y ellos cuando leían la Torá, Shammai, cuando leía la Torá, él decía, en la Torá dice, no hagas ninguna obra. Entonces él entendía ninguna, no prender fuego, no, ni siquiera hacer popó, ¿saben? Ni eso, hasta ese nivel llegaba Shammai. Vos el día de reposo, no tenés que hacer ni una caquita, nada. ¿Qué le parece? ¿Estricto o no? Ahí puede aguantar. Entonces él también decía, si una persona quiere ser parte de la comunidad, tiene que conocer todo, tiene que saber. Él también tenía las reglas de la circuncisión según una metodología que él había inventado muy profunda. Entonces era muy complicado este grupo, ¿no? Y estaba el otro grupo, Hillel, que era un poco más misericordioso. Hillel, por ejemplo, decía que tenemos que tener amor hacia las personas y tenemos que comprenderle en sus debilidades.
Porque no todos tienen la capacidad, él creía que no todos tienen la capacidad de cumplir al 100% lo que dice la Escritura. Él así creía. Claro, ya tienen que saber que Shammai estaba totalmente en contra de eso. No, si no puede, entonces corten en la cabeza. Entonces esa era la discusión, ese era el debate. Y por lo que veo acá, Yeshua no estaba a favor de ninguno de los dos. Muchas veces Yeshua utilizó términos shamaitianos y muchas veces utilizó también términos gileianos. Muchas veces usó también de ellos y de los otros. Así que él no estaba ni a favor de uno ni en contra de otro. Pero en este caso podemos ver que el debate es que sobre lo que ellos están haciendo de comer en día de Shabbat. Pero no es el acto de comer, sino de entrar y arrancar el grano y desgranar. Ese acto es lo que ellos están considerando ilícito. Pero ¿según qué? Según la regla de su rabino. Si es que realmente, y escuchen muy bien esto, si es que realmente Yeshua y sus discípulos estaban transgrediendo la Torah, en ese momento ellos iban a apresarle y a llevarle ante el Sanedrín. Si es que realmente estaban menospreciando la Torah. ¿Por qué solamente le cuestionaban y le juzgaban? Porque era solamente de acuerdo a una interpretación. Entonces lo único que acaba de ocurrir son debates. Es como que vos tenés un pensamiento sobre tal doctrina, vos tenés otro pensamiento y solamente debaten, pero por eso nadie se va a ir preso. ¿Sí o no? O alguien se va a ir preso. No, porque no hay una ley estricta. Pero si uno quebranta la Torah escrita, ahí sí se le puede acusar. Entonces acá era solamente una cuestión de debatir opiniones internas de dos grupos de judíos. Eso nosotros muy poco entendíamos, por eso pensábamos que Jesús estaba quebrando el Shabbat. Y no estaba quebrando ningún Shabbat. ¿Por qué? Aquí va a explicar. Fíjense cómo Jesús explica este tema. Dice, pero él les dijo, versículo 3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Primero Jesús le hace entender a ellos, ¿ustedes no han leído lo que David hizo cuando entró en el lugar, la ciudad de Nob, donde están los sacerdotes? Y dice que ellos tenían hambre, ¿no? Esto está escrito, a ver, Primera de Samuel capítulo 21. Vamos a mirar para poder leer, saber qué ocurrió ahí. Primera de Samuel 21. Esto era cuando David huía de Saúl. Y esto es muy importante. David huía de Saúl. Y a ver qué hizo. Quiere decir que Yeshua, para contestarle a ellos, está usando la escritura, el texto bíblico. Vino David a Nob, dice, ¿no? Entonces, 21:1. Vino David a Nob, es el nombre de la ciudad. Primera de Samuel, capítulo 21:1. Al sacerdote Abimelech. Y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. De entrada ya estamos viendo que David está diciendo algo que no es correcto, ¿no? Él está huyendo de Saúl. Saúl le quería matar. Bueno, pero él está hablando de eso para no crear. Él está hablando de eso. Por ejemplo, acá podemos decir, la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? No mentirás. Mentiroso sos David. Pero ¿saben por qué David está haciendo eso? Porque él no quiere ponerle mal a Saúl. A pesar de que Saúl le está persiguiendo, él no quiere que la gente crea que él es un hombre malo. No, lo que pasa es que yo vine solamente enviado por el rey para una misión secreta. Él no quiere que la gente comprenda, este es un rey que me quiere matar, un rey asesino. Hasta eso, por eso él está haciendo estas cosas, para no crear chismerío ni no meter cizaña en el corazón de los sacerdotes. Y fíjense que él así pensaba
Y Saúl, que vino después que habría Saúl con los sacerdotes, les mató. Saúl realmente era un hombre que era realmente enemigo de Dios, verdadero. Porque alguien que le amaba tanto, que ni siquiera quiere ensuciar su nombre como David, él quería matarle. Esa es la realidad. Bueno, versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Le dice. Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote le respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres, dice. Este era un pan tan sagrado, era un pan solo para los sacerdotes que comían en día de Shabbat, en día de reposo, él y su familia. Pero ya que no hay nada para darle y están hambrientos las personas, si por lo menos hoy no han estado con mujeres, si no han estado con sus mujeres, voy a darle, ¿no? Porque es un pan muy sagrado. ¿Qué le contesta David? Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Palabra medio complicada, vamos a explicar en nuestro lenguaje, ¿no? Ayer, anteayer que ya no estamos viendo. Si hoy no estuvieron con mujeres, son santos, pero ellos anteayer que ya no ni le ven más a sus mujeres. Además, el viaje que estamos haciendo es un viaje ordinario, no es una misión muy, muy importante. Entonces, si ellos ya anteayer no estaban más con mujeres, y entonces hoy le decís que si hoy no estuvieron con mujeres van a ser santos, y ellos hace 2 días que ya no están más con mujeres, entonces súper santos son, ¿no? Muy santos están ellos, que hace 2 días que cuando esa vez mala es mire cocuera. Entonces, y santo y te imas igual. No hay problema en ese punto. En eso David tenía razón a hablarle. Y así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y así ya empezaron a comer ellos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le trata de hacer entender a los fariseos en este punto? Ese pan era solamente para los sacerdotes. ¿Por qué comieron los soldados de David? ¿Por qué se le dio a ellos? ¿Por qué se le dio ese pan tan sagrado? A ver, ¿por qué? Porque tenían hambre. ¿Y qué es lo que tiene prioridad ante cualquier mandamiento escrito en la Biblia? La vida. La vida es la prioridad. Entonces acá no se puede decir que, no, la ley dice que no hay que darle a nadie, así que muéranse malditos. No. Entonces Ahimelech no estaría cumpliendo la función de la Biblia. Ahora, ¿por qué Jesús le toca este tema a ellos? ¿Será que ellos eso no entendían? Claro, porque entienden ellos. Nosotros tal vez siempre decimos, no, la ley dice así, la ley es así. No, no es así como se nos enseñó a nosotros. Que donde dice que hay que hacer tal cosa, hay que hacer y no morir. No, no es así. Acá él está argumentando, ustedes saben que si una persona necesita salvar su vida, hay prioridad en la ley. Y es la vida. Si tengo que darle algo de comer, si es lo único que tengo para darle de comer, y es con esto voy a salvar su vida, y yo digo, no, pero la ley, no, ahí la ley se va hacia la vida. Ellos, como fariseos, saben este punto. Pero ¿por qué ahora no están? ¿Qué están haciendo ahora los discípulos de Jesús? Están con hambre, están teniendo hambre, y además está ahí la comida. Entonces, ¿qué es la prioridad? Es comer. Aunque no están transgrediendo ni un mandato del Shabbat, pero Jesús no le está diciendo eso. ¿Se dan cuenta que Jesús no le está diciendo, nosotros no estamos transgrediendo nada? Nosotros no estamos transgrediendo sus alhajas. No es tan mal educado para decirle esas cosas. Nosotros sí somos capaces de decir eso, ¿no? Pero Jesús no es así. Le hace entender nomás. Primero es la vida, mi hermano mío. Primero tener que ver si esta persona necesita alimentarse o no. Ustedes no tienen misericordia en su corazón. Le va a dar otro ejemplo. Ahora sí va a sacar de la Torah. Que dice, ¿o no habéis leído en la Torah? Ahí dice, ¿no? Versículo 5, ¿no? Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Números capítulo 28, de 9 al 10, está escrito esa parte. Profanan el día de reposo, dice.
¿Así dice o no? ¿Qué significa profanan? ¿Quiénes? Y son sin culpa. ¿Por qué? Vamos a leer el número 28, qué es lo que hacían ellos. Eso es interesante también, para que quede en nuestro registro. ¿Qué es lo que hacían? Números 28. 9. Más el día de reposo, el día de reposo, dice, ¿no? 2 corderos, ustedes pueden leer todo el capítulo 28. Más el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Y sigue más hablando. Los sacerdotes tenían que ofrecer ese sacrificio, trabajar ese día de reposo. Y costaba, era mucho trabajo hacer los sacrificios, amasar la masa, preparar la harina, quemar las cosas en día de reposo. Pero ¿por qué ellos no se les culpaba? Porque nadie les decía, oigo, es día de reposo, hoy no hay que hacer nada. Porque ese es su trabajo de ellos. Cuando el pueblo viene al templo o a los lugares elegidos, el sacerdote trabaja. El sacerdote hace cosas. ¿Sí o no? Esto quiere decir que si nosotros en día de reposo estamos trabajando para Dios, para la congregación, para la reunión, estamos sin culpa. ¿Sí o no? ¿Así dice o no? Para Dios estamos trabajando. Si estamos preparando sillas, barriendo, porque vamos a tener una reunión, ese es nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que hacer para reunir a la gente. Y eso siempre se hacía. En el templo se trabajaba muchísimo, especialmente los días de fiesta y los días de reposo. Cuando no había fiesta ni no había reposo, los sacerdotes estaban tomando tereré, sentados tranquilos. Pero cuando empezaba el día Shabbat, ¿por qué nadie les condenaba? Porque ellos estaban sin culpa. Porque Dios, para su obra, no descansa. Eso era descanso. En verdad, eso era descanso. ¿Me entienden, no? El descanso era empezar a dejar las cosas del mundo y a empezar a moverse para Dios. Ahí, eso quiere decir que está descansando. En el milenio, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a suspender toda actividad humana de hombre y se va a empezar a trabajar para Dios. Por eso de balde se afanan por la actividad humana, porque eso va a terminar. Y ahí vamos a empezar a trabajar solamente para Dios. Entonces, eso le está diciendo ahora. ¿Quiénes son estas personas que están con Yeshua? ¿Qué función ellos están cumpliendo ahora? Ellos están cumpliendo la función de sacerdotes de Dios, porque están sirviendo al Evangelio, están predicando el Evangelio. Yeshua le había enviado a predicar de 2 en 2. Entonces ellos están regresando, justamente regresaron ahora en Shabbat, y ahora quieren alimentarse. Entonces ellos están sin culpa. Ellos están trabajando para Dios, están haciendo el trabajo de Dios. Entonces ellos no tienen por qué ser juzgados por ninguna ley, porque están en el camino de Dios. Jesús está usando este texto por ellos, no para decir que el Shabbat hay que quebrantar, sino para que entiendan que si vos trabajás para Dios, si vos estás haciendo el trabajo de Dios, eso no prohíbe la Torah. La Torah no prohíbe que vos estés activando. Y hubo algo más que prohibían la halajá farisea: sanar en día de reposo. ¿Y qué le va a decir Jesús acá? Versículo 7. Y si supieseis, dice, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenaríais a los inocentes. Todos los textos que Jesús está usando fueron dichos por los profetas. Si ustedes saben qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no empezarán a usar la Torá para condenar a la gente sin culpa. Ustedes usan la Torá para juzgar y condenar, no para enseñar. Y vamos a ver qué dice en Oseas capítulo 6, desde el versículo 1, para saber por qué Jesús tocó este tema. Oseas, ahí atrásito nomás de Mateo, capítulo 6. Después de Daniel está Oseas, capítulo 6. Dice así: misericordia quiero y no sacrificio. Venid, 6:1. Venid, volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Versículo 3.
Y conoceremos y proseguiremos a conocer al Señor como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ustedes son muy duros. Su piedad es como algo que un ratito se ve que son buenos, después ya se ve otra vez su realidad, tanto Judá como Efraín. Porque por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Por causa de que no hay amor en sus corazones, las palabras de mi profeta tuvo que irse a ustedes como algo fuerte, ¿no? Ustedes escucharon duro la enseñanza de mis profetas, porque ustedes no tenían amor. Entonces me pendula ese profeta ahí a aprender por sí. ¿Qué es lo que este nos dice ya otra vez? ¿Por qué ya otra vez nos habla así duro? No le gustaba, se sentían incómodos, enojados, por causa de que no había amor en sus corazones. Da pejaihui la penderá pisape, da pejaihui maabeabe, da perecoy misericordia de nadie, solamente se aman a ustedes mismos. Por eso les duele lo que les digo. Eso está diciendo aquí. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que yo quiero? Ellos hacían todo lo legal, pero no tenían amor hacia otras personas, respeto hacia otra persona. Más me interesa que empiecen a conocer mi palabra, a aprender mi palabra y amar a los demás. Jesús está usando este texto con los fariseos. Vengo pe purú la Torah, a la ley de Dios, pe juzgajanguá pendera pisabe. Ustedes utilizan la escritura, la ley, para menospreciar a otro, para condenar a otra persona. Apenda pe y la pende corazón. Ustedes no ven la vida que están llevando, así le está hablando. Ustedes no están viendo el corazón que tiene. Yo no quiero eso. Yo quiero misericordia, más que sacrificio. Jesús no está anulando acá ninguna ley. Le está enseñando el propósito de la ley, el objetivo de la ley. Es realmente valorar la vida de otra persona. Eso es el propósito de la ley. Cuando dice conocimiento, quiere decir pestudiana será. Algo así, ¿no? Peleena será. Peña tendena la pereta. Pegona pentendeila. Es como hoy en día la gente habla por hablar nomás. Cristo ya anuló la ley. Cristo ni entiende ni estudia. Solamente un corazón cerrado, duro, fanático le hace hablar así. Es muy fanático y muy terco que no puede estudiar seriamente y no hay amor. Entonces, lo típico, cuando yo estoy en mi razón, empiezo a odiar a otra persona. Empiezo a querer, no quiero saber nada de esto, no quiero verle, no quiero compartir con ellos, no quiero estar con ellos, quiero alejarme de ellos. Eso es lo típico que ocurre cuando yo estoy en mi razón. Tengo teoría, pero no funciona según lo que dice la Escritura. Así pasa. Duro esto, ¿no? Duro. Bueno, volvamos a Mateo. Vamos a Mateo. Bueno, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué significa esto? Que Él es Señor. Yo soy el dueño o el que voy a gobernar en el Shabbat. Yo soy el que gobierna en el Shabbat. Y eso es un texto profético también. Porque el Shabbat representa el reino de los cielos. Hoy estuvimos hablando la palabra emet. La palabra emet, fuerza que corre con una señal o con un propósito. Y el propósito de emet, verdad, es llegar al reino de los cielos. La verdad o hará libre, ¿sí o no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es el camino que nos lleva a la verdad. Y la verdad es una fuerza que corre hacia un lugar, hacia un punto, hacia una meta, hacia un objetivo, el reino de los cielos. Entonces el que tiene la verdad será libre de este mundo y estará en el reino de los cielos. Eso es la verdad. Entonces, yo soy el Señor del Shabbat. Quiere decir, yo soy la verdad, yo soy la meta, yo soy el objetivo. Entonces, si yo quiero seguir la verdad, si yo quiero seguir el Shabbat, tengo que seguirle a Yeshua, tengo que seguirle a Jesús,
Tengo que creer lo que Jesús dice. No tengo que creer lo que los hombres o las teorías o las religiones dicen. Él es el que manda por el Sabbat y Él es el verbo encarnado y Él es el profeta que dijo Moisés que iba a levantar el Señor y que a Él teníamos que oír. Entonces, si quieren realmente hacer lo que el Sabbat dice, escúchenme. ¿Y qué dice Él acá? Yo soy. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, versículo 9, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, a Yeshua, ¿para qué dice que le preguntaron? Aquí ya ellos están transgrediendo Levítico capítulo 18 o 19. ¿Se acuerdan que dice que no tendrás rencor en tu corazón contra tu hermano? ¿Para qué ellos le hacen esta pregunta? ¿Qué es lo que ellos quieren realmente con Yeshua, con Jesús? Acusarle. A ellos no les interesa descubrir la verdad o no. Ellos ahora están enojados porque no pudieron debatir con él en la primera parte. ¿Por qué ellos se callaron? ¿Por qué cuando Yeshua les habla ellos se callan? ¿Ustedes piensan que si ellos tenían la razón iban a quedarse callados? Iban a decirle, no, ¿de qué está hablando? El Sabbat es sagrado. Le iban a sacar Éxodo, le iban a sacar Génesis. Usted está transgrediendo el Sabbat, usted es un falso. Pero ellos se callaron porque él explicó. Ustedes no entienden el propósito del Sabbat. Ustedes están usando su interpretación, su tradición, su creencia para acusar a otro. El Sabbat nunca prohíbe estas cosas. El Sabbat es para el hombre. Vamos a ver qué dice más. ¿Qué le preguntaron? ¿Es lícito sanar en día de reposo? Es lícito sanar. Recuerden, según Shammai, no hay que sanar en día de reposo. Hay otra cosa que Shammai prohibió también. Shammai prohibió comer en el huerto, que la Torah dice que se puede comer. El problema era si era en Shabbat o no. Shammai prohibió tocar música, también Shammai prohibió. En Shabbat no hay que tocar nada de música. Por eso los judíos de hoy en día no prenden nada de aparato ni nada. Ellos solamente, así no. Hay muchos judíos ¿no? Ortodoxos. Nada, todo es silencio en la casa. Ni un celular, ni una... Y es muy interesante también de paso. Todo está desconectado. Bueno, Shammai prohibió eso. Hoy vamos a ver si es cierto que la Torah prohíbe, o sea que está prohibido la música. Y también prohibido sanar a los enfermos. Eso también es considerado un tipo de trabajo. Sanar a los enfermos. Bueno, ¿qué le dice? Acá le preguntan a Jesús si es lícito. Él acaba de sanarle a una persona. ¿Qué dice? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si éste cayera en un hoyo en el día de reposo no le eche mano y le levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, por consiguiente quiere decir yo decreto, yo establezco. Mi interpretación o la interpretación del Hijo de Dios, de Yeshua HaMashiach, es esta. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ahí está. Con eso ya se define. ¿En qué día es lícito hacer el bien? ¿O ¿cómo dice? ¿Queda abolido el día de reposo? ¿Eso es lo que dijo? Él dijo, el día de reposo queda abolido o es lícito hacer el bien en día de reposo. ¿Qué dijo él? Entonces él no abolió nunca el día de reposo. Solamente le está haciendo entender las interpretaciones que ustedes están teniendo no está de acuerdo con la creencia que Dios tiene, que Dios cree, que Dios establece. Ahora uno le puede decir, ¿y quién sos vos para decir eso? Y bueno, y eso podría ser otra discusión de muchos siglos. Pero él decretó así. Nosotros como creyentes en Yeshua, no somos creyentes en Shammai ni en Hillel. Creemos en él. Vamos a aceptar la manera que él nos enseñó. Y nos mostró 2 textos bíblicos para confirmar lo que pasó con David, que se hizo el bien ese día de reposo. También lo que hacen los sacerdotes, trabajan en día de reposo porque es para servirle a la gente, para ayudar a la gente que está viniendo a servir a Dios. Las cosas que se hacen en día de reposo es porque estamos o haciendo el bien o sirviendo a gente que viene en busca de Dios. Entonces, si mi hermano, por ejemplo, es un ejemplo, está construyendo su casa y necesitamos ayudarle y es Shabbat, podemos ayudarle o no. Si su camioneta se descompuso y necesita que le reparemos, discúlpame, hoy es Shabbat, morite ahí con tu vehículo. No.
¿Sí o no? ¿Me entienden, no? Entonces, si vamos a ese extremo, entonces no hay ayudar a nadie, que se muera todo el mundo, alguien está urgentemente enfermo, hay que ya sanarle. No, no podemos llevarle, no, la ambulancia no trabaja porque ella va, lo siento. No, no se puede. Entonces, cuando se trata de la vida o de hacer el bien o de ayudarle a alguien, de hacerle un favor a alguien, se puede hacer el bien en día de reposo, dice Yeshua, pero no dijo queda anulado el día de reposo. Que se entienda bien, por favor. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí. Bueno, sigamos. Decreto, ¿no? Hacer el bien en los días de reposo. Esa es la alajá de Yeshua. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¿Ustedes creen que la gente, si entendía que Yeshua estaba haciendo algo en contra de la Torah, no iba a enojarse y manifestarse? Pero no hicieron, ellos al contrario estaban contentos. Pero ¿quién sí se enojó? Estos fariseos. Y este grupo de fariseos. Recuerden que había dos grupos. Había grupos de fariseos. Había fariseos que estaban de acuerdo con Jesús, como Nicodemo, por ejemplo. Él estaba de acuerdo con Jesús. Le parecía correcto. Pero este grupo no le parecía correcto. Y cuando vos le herías a alguien en su interpretación, cuando vos le demostrás a alguien que está equivocado, ya empieza a tener un pensamiento contrario hacia tu persona. Ya nace de por sí, aunque no quiera, pero nace el odio y el rencor. Miren lo que dice acá. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Este consejo es igual. Y ayuda a venir en Boatí. No, cuáña solucionado, eso hay problema. Tenemos que ver cómo solucionar. Este le va a convencer, esto no va a arruinar el negocio. O este está enseñando, ¿me entienden, no? Empiezan ya a planear cómo vamos a destruirle. Eso es terrible. Porque alguien te puso en tu lugar, porque alguien te dijo tus verdades, vos ya salí atrás y le vas a pensar cómo destruirle, vas a hacer planes ya, buscar gente con quien confragular para hacerle planes. Ese es un corazón enemigo de Dios. Tenés que aceptar, nomás que no entendés bien la Biblia y reconocer y humillarte y estudiar. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ellos, de allí, y le siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona cuando sabe que hay un grupo que no le agrada, que por más que le explica no entiende? ¿Seguir discutiendo? No, aléjate. Eso es muy importante. Algunas personas se sienten mal cuando uno se aleja de ellos, ¿no? Pero en vez de discutir y pelear, si él no acepta como dice la Biblia, no como digo yo, si él no cree, yo creo como dice la Biblia, esa persona no le parece y te ataca o te ofende o te dice, aléjate, aléjate. No necesita pelear con la gente, no necesita discutir para convencerle, ir a un lugar para discutir, no, aléjate, no. Jesús hizo eso, se alejó de ellos. Y mucha gente le seguía. La gente que quiera entender la palabra te va a seguir. La gente que realmente le interesa escuchar, conocer, aprender, te va a seguir. Te va a escuchar. Va a estar contigo. La gente que no, se va a notarlo, se va a ir quedando. Y va a empezar a hablar en tu contra. Dos cosas ocurren cuando uno se va alejando. Primero se aleja y después habla en tu contra. Sí o sí, eso ocurre. Por eso hay que estar pendiente, ¿no? ¿Y qué hacía? Sanaba a muchos. Y siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. No lo descubriesen quiere decir que no proclamara, este es el Mesías. ¿Saben por qué? Porque había profecía que decía que cuando aparezca alguien sanando enfermos, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, abriendo el oído de los sordos, haciendo que hable el mudo, liberando a la gente de demonios, vea la Mesías, ese es el Mesías. Entonces la gente estaba viendo que él estaba haciendo estas cosas y ni ahí para hacerle caso a los fariseos. Este es el Mesías. Pero Jesús, ¿qué le dijo? No digan, no lo proclamen, porque algo faltaba hacer. Él todavía no quería ser reconocido como Mesías ante los judíos, ante el pueblo judío. Y vamos a leer más. Versículo 16, ¿no? Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Y acá Mateo explica por qué Jesús no quería que le proclamen ya como Mesías. Porque había una profecía que tenía que cumplirse. ¿Qué dice esa profecía? Vamos a leer primero en Isaías 42 y después vamos a leer acá. Isaías 42. Directamente vamos a leer la profecía. Isaías 42. Y qué lástima por estos fariseos que se quedaban con el corazón cerrado, ¿no? Porque una vez que tu corazón se cierra de la palabra, difícilmente se va a abrir otra vez. Muy difícil. Por eso no hay que cerrar así nomás el corazón. Hubiera sido mejor hacer como Nicodemo, irte en un ambiente tranquilo, en un ambiente donde no hay mucha tensidad, donde hay mucha presión, y directamente preguntarle, maestro, sabemos que has venido de Dios, y escuchar suavemente la interpretación del Mesías. Eso es muy importante, ¿no? Salir de duda, conversar apacivamente con esa persona, no tenerle rencor ni odio, ni vamos a destruirle a este tipo, vamos a hablar todo mal de él por ahí, no, sino a discutir sanamente. Isaías 42, versículo 1. Atiendan lo que dice acá, profecía del profeta Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Qué va a traer? Justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. La manera que este siervo de Dios va a proclamar este mensaje es apaciblemente. O sea, la gente que le escuche, no es porque, hermano, de la palabra, en el nombre de Jesús, no. Sino va a comprender lo que está diciendo. Va a ser un mensaje de comprensión, no de motivación ni de fanatismo. Va a ser algo que la gente se siente y calcule y entienda y comprenda. Se le va a abrir el entendimiento. O sea que tranquilamente, así como estamos nosotros hoy aprendiendo. Por eso de esos que dicen, esta iglesia es muy fría, o las iglesias que enseñan la palabra así calmadamente son frías, no están aceptando lo que el Mesías dice. Él no dice que va ni a bailar, ni a saltar, ni a hacer show de marketing, ni gloria a Dios, ni a todo el mundo le va a hacer temblequear. No dice así. ¿Cómo dice? No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Ni la hará oír en las calles. No va a salir a gritar por los cuatro vientos, Jesús viene, arrepentido, Jesús viene. No va a salir así. Ya los tiempos finales se acercan, hermano, arrepiéntanse. No va a hacer esas cosas que tanto le gusta hacer a muchos. Deja llamar a la gente que quiera escuchar y explicarle calmadamente, porque el que salva es él, no es tu advertencia. Después, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué es no quebrará la caña cascada? ¿Qué significa esto? Caña es como tacuara, ¿no? ¿Y qué significa cascada? Que es muy débil, ¿no? No va a quebrarse, dice. La caña debilitada no se va a quebrar. O sea, su mensaje va a ser bien suave, que ni siquiera va a quebrar. La caña que ya está muy débil no se va a quebrar. Así se entiende, ¿no? Después, ni apagará el pabilo que humeare. Pabilo es esa mecha que tiene la vela o las lámparas, que está humeando y ya está muy débil, ¿no? Así se cae todo, ¿no? No sé si vieron, ¿no? Su mecha. Ni siquiera eso se va a apagar de tan suave que va a ser su predicación. Suavemente te va a llegar, ¿no? Tranquilamente. Ya hizo Betereima. Con toda la paz y la tranquilidad. Como un silbido suave, dice. En una parte de la Biblia dice. Es el mensaje de nuestro Dios. Un silbido. Y después dice, por medio de la Emet, ¿sí o no? Traerá justicia.
ni se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su Torah. Las costas se refiere a todas las naciones que han sido esparcidas por todas partes. Esto va a ser el Mesías. Va a anunciar suavemente la palabra. Esto es lo que esperaban los israelitas. Bueno, volvamos a Mateo. A terminar. Dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán, ¿quién dice ahí? Los gentiles. Acá en Isaías dice las costas. Entonces, ¿qué falta que se cumpla para que se anuncie la proclamación del Mesías? Que las costas, o sea, ñandé, ñagendú, la iñe. Ñandé, ñagendú, la y palabra. Entonces, ¿qué es el reposo verdadero delante de Dios? Es el tiempo en que tanto judíos como gentiles, las dos tribus, van a juntarse otra vez en la tierra prometida y van a tener gozo, paz, bienaventuranza y alabanza. ¿Así dice la Biblia o no? Quiero ver Isaías, primero Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11, lo que dice Isaías 11. ¿Por qué Yeshua todavía no quiere que se anuncie la verdad? Isaías 11, 10. Dice así. El capítulo 11 de Isaías es un capítulo que habla acerca del reino que va a establecer el Mesías. Donde ya va a haber paz, tranquilidad, no va a haber enfermedad, no va a haber lloro ni sufrimiento. Eso es lo que la gente anhelaba. Por eso ellos conocían esta profecía. Por eso ellos al ver que el Mesías está trayendo esa paz, enseñando misericordia. Cuando ellos le escuchan decir a los fariseos, si supieras qué quiere decir misericordia. Cuaja es la Mesías. Porque los fariseos, ñañaina. Cuaja es la Mesías, ¿no? Ellos entonces están, este es el tiempo. Y miren lo que dice el 10. Acontecerá en aquel tiempo, 11:10, que la raíz de Isaí, ¿quién es Isaí? El padre de David, del cual viene el Mesías, la cual estará puesta por estandarte o bandera de los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede. ¿Dónde quede? ¿Dónde está ese remanente? En Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Hemos visto en la traducción que costas del mar se refiere a los gentiles dispersos por todo el mundo. Entonces, eso falta hacer. ¿Por qué no quiero que todavía me proclamen? Porque falta ir en busca de las ovejas perdidas. Y van a ver ustedes que después de estos capítulos, el pueblo judío va a empezar a cerrar su corazón con el Mesías. Va a empezar realmente a rechazarle. Y Yeshua va a cambiar su manera de hablar con ellos. Hasta aquí les está hablando directamente. Después ya le va a hablar por parábolas, por historia. Y va a decir por qué. Le van a preguntar, después le dice, ¿por qué le habla por parábola? Su corazón no está listo para escuchar este mensaje. Ellos no pueden creer todavía lo que yo le estoy diciendo. Y no quiero cerrar por completo. Entonces les voy a hacer parábolas. Hasta acá le está hablando directo. Hasta acá todo fue directo. Desde el capítulo 1 que venimos hablando, cuando les habló, le interpretó, todo le dijo directo, le habló de Juan Bautista, le habló de todas las cosas, del Shabbat, directo, pero el corazón de ellos no se abrió. Hermanos, hay un tiempo que Dios nos está explicando todo directo. Va a haber tiempo que por parábola nomás ya se le va a hablar. Ustedes van a quedar como esos que parece medio raro lo que habla el pastor, parábola para darnos cuenta, porque no estaremos preparados para escuchar directamente. Ustedes quieren ser los que escuchen solamente por parábola, de los que con que se le habla indirectamente, porque hay gente que no se le puede hablar directamente porque su corazón ya está cerrado. Entonces hay que explicarle como tipo cuento. Así va a ocurrir aquí.
Entonces tenemos que oír, ser discípulos, no gente acumulada, aglomerada, discípulos. 65 y 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Nuevos cielos y nueva tierra. ¿A qué se refiere con nueva tierra? Un lugar ya habitable. ¿A qué se refiere con nuevos cielos? Ya realmente un panorama divino ya abierto para los hombres. Porque ahora lo que se trata del cielo está cerrado para los hombres. Pero Dios va ya a preparar un ambiente ya libre para los hombres. Y nueva tierra, un lugar habitable. Aquí está hablando así. ¿Y qué va a pasar ahí? Y de los primeros no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis. Fíjense lo que dice, que en el nuevo cielo, en la nueva tierra, nos gozaremos. Eso es el Shabbat. ¿El Shabbat para qué era? Para gozo, para alegría. Y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén. ¿A dónde? Jerusalén dice, alegría, y a su pueblo gozo. Así dice. ¿En dónde va a hacer eso? En Jerusalén. ¿Quién va a reinar ahí? ¿Quién es el Señor del Shabbat? El Mesías, Yeshua. Él va a reinar desde Jerusalén. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esto está en Apocalipsis 21:4 también. Una zona, un ambiente de felicidad grande. Eso es lo que nosotros tenemos que practicar ahora cada Shabbat. Tener alegría, esperanza, porque eso es lo que estamos aguardando. Esa es la taf de Emet. La finalidad de la verdad es estar un día en el reino de los cielos. Sigo leyendo. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Bueno, esto es una alegoría, ¿no? Esto es un ejemplo de decir que los niños, nosotros hoy tenemos realmente una tristeza ver que niños por hambre o por guerras tengan que estar muriendo. Dígame si no es la escena más triste ver que cuando hubo un bombardeo o un ataque se muestran ahí cuerpos de niños muertos. ¿Es lo más triste o no? A mitad inocente, y yucapá, eso escuchamos que mataron a un niño. Sí, entiendo. Entonces, ya no habrá ese tiempo, ya no va a haber más muerte. Según las personas, los niños van a empezar a vivir sus vidas, van a completar sus vidas. Versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viña y comerán el fruto de ellas. Todas estas cosas se va a hacer, ¿no? Ya vas a poder tener tu casa y vas a vivir y plantar viña y consumir de ella. Vamos a vivir con el ideal que Dios siempre quiso, el autosustento, ¿no? Ya no necesitará irte al supermercado ni ver si tenés dinero en el bolsillo o andar trabajando para tener que comer, no. Ya vos mismo vas a tener todo ahí listo. ¿Acaso no eso es lo que aguardan? ¿Acaso no aguardan ustedes, como viven algunos en el campo, teniendo todas las cosas? El ideal de, ¿cómo era este señor? Eligio Ayala. El ideal de Eligio Ayala, el presidente de Estados Unidos, de Paraguay, de allá por el año 24, 25, era que cada campesino tenga todo su autosustentable. Que tenga su huerta, sus frutas, sus verduras, que produzca su pan, que produzca su leche, que produzca todo. Y casi no necesite dinero. Ese era su ideal. Claro, no se pudo lograr. ¿Por qué? ¿Qué se ha hecho con todo el territorio de los campesinos? Se ha plantado soja, se ha plantado algodón. ¿Qué le ofrece el gobierno? Estoy hablando ya contra el sistema. El gobierno que le ofrece, campesinos, Abarú PM Progreso, Amorita en fábrica de algodón, JPM de Cocuepe, Peñotil, algodón, Achapagata PM. Entonces ustedes se yerejan ya de todo lo que es tomate y lechuga y empiezan ustedes empiezan a plantar ese algodón o la soja o lo que sea. ¿Por qué cosa? Por dinero. ¿Y para qué quieren el dinero? Para comprar celular, para comprar tele, para comprar moto, para comprar... Y poco a poco el valor de su propiedad no vale nada. ¿Entienden?
Y poco a poco, hoy en día, eso era antes, hoy en día ya los campesinos no tienen más tierra. Las tierras ya son de los empresarios. Ya ellos trabajan y le pagan una miseria de dinero, y ese dinero es para pagar su cable, para pagar su Claro TV, su Tigo TV, su Personal TV, para no hacerle propaganda a cada uno. Pagan sus celulares, todo es gasto. Entonces en el campo, si no hay plata, dicen, ay, pues la plata. Pues en el campo no necesitaban plata. Esa era la idea de Eligio Ayala. Por lo visto leía la Biblia él. Dios así quiere, que el hombre haga su casa, plante su viña y coma de su viña y viva feliz. Tengo hambre, fulano, ¿cómo hacían en el campo antes? El joven de cocuey, mandi, poroto, el joven de zapallo, el joven de tomate, misimí, ya que lo jamás. Entonces, ese era ir al mercado. Ir al cocuey, arrancaba un poco de esto, arrancaba un poco de esto, arrancaba unos cuantos choclos, sacaba unos cuantos tomates y ahí está ya. Lechuga fresca. Y si tenía ganas de comer carne, ahí agarraba un pollo y acabamos allá, podemos subir la pollera. Pato, todo, cabrita, chancho no. Chancho no estaba en la lista de Dios. Así era la vida, así tenía que ser la vida. Pero no se puede, porque hoy necesitamos celular, necesitamos moto, necesitamos combustible, necesitamos pagar por la luz, por el agua, por el impuesto, no hay más tiempo de pensar en esa vida. Bueno, esto es lo que dice que será acá. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé, y yo mientras aún hablan, y yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Vos vas a tener lobos acá y corderos acá, y juntos van a estar ahí caminando. El lobo le va a lamer al cordero, ¿no? Así, ¿no? Y el león comerá paja como el buey. Le ven ya a un feroz león y a los bueyes. No, qué rico. Y el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirá ni habrá mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. ¿Esto para cuándo está hablando? Para el milenio. También Isaías 11, 6 al 9 se relaciona con esto. Esto es lo que nosotros estamos practicando cada Shabbat. Ojalá entre en nuestro corazón esta mentalidad de Dios. Amén. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumado. Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Él es Jesús, Él es Jesús.